La tercera escuela que vamos a analizar es la escuela del posicionamiento. En esta escuela se concibe la estrategia como un proceso analítico, es decir, un proceso racional que a partir de ese análisis del entorno define la estrategia como una posición genérica, es decir, cómo se va a posicionar mi organización en el entorno, en el mercado en el que opera. Si la empresa se va a diferenciar por el producto, o va a tener un enfoque más hacia los costos, o va a tener un enfoque de nicho. Ahora, en este caso no se considera que la estrategia nazca de manera creativa de la mente del directivo, como lo planteábamos de pronto en la escuela del diseño, sino que es un proceso analítico donde yo analizo unas variables y según las variables yo selecciono cuál es la estrategia más adecuada para el contexto particular que tiene mi organización. O sea que aquí se simplifica un poco el proceso a decir que es un proceso de decisión, de tomar una o dos o tres alternativas, o sea, entre unas pocas alternativas decidir cuál es el camino más adecuado para la empresa, lo cual depende de ese análisis racional que yo haga del entorno y de mis competidores. Esta escuela de pensamiento, digamos que ha tenido como tres oleadas o tres grandes momentos. Un momento fue cuando algunos autores empezaron a traer ideas que venían más del campo de lo militar, de unos antecedentes. De hecho, cuando analizamos el concepto de estrategia, ¿dónde nace? Pues en el mundo empresarial venimos hablando de estrategia desde los años 60, de la década pues, del siglo XX. Pero la palabra estrategia se utilizó hace miles de años en el campo de lo militar. Pues hay un libro que es un clásico, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Y en este libro se plantean unas premisas que uno las podría hacer la metáfora y extrapolarlas al mundo de la organización. Por ejemplo, se hablaba del terreno. Una cosa que tiene que hacer un militar cuando va a analizar una posible batalla es el campo de batalla. Si el terreno está en contra de mis posibilidades o en contra de mi contrincante, si va a haber buena visibilidad o no. Si uno lo mira, lo extrapola al campo del mundo empresarial, que es el terreno de batalla, pues es el mercado. ¿Quién es mi rival o mi enemigo en el campo de la guerra? Pues acá sería mi competidor. Acá hablamos también de recursos. Las empresas también tienen recursos que son los que utilizan para desarrollar su estrategia. Entonces empezaron a utilizar muchas de esas premisas de la guerra para el mundo empresarial. Otro autor clave pues también de hace pues ya no tanto tiempo, pero sí unos 200 años, que es Clausewitz, fue un general que analizó a partir del pensamiento pues, de Napoleón y de las guerras napoleónicas, identificó también algunas premisas de la guerra que algunos autores ya más recientes empezaron a extrapolar al mundo de los negocios. O sea, de cómo existen diferentes tipos de estrategias de combate, estrategias defensivas, estrategias de ataque frontal, estrategias de flanqueo, estrategia de guerra de guerrillas y todo ese tipo de estrategias que vienen del mundo militar se han ido aplicando al mundo de los negocios, como cuando una empresa de nicho ataca al líder del mercado sacando un producto con un atributo que el líder no tiene. Todo eso viene siendo extrapolación de algunas de esas estrategias del mundo de lo militar. Una segunda oleada o corriente que tuvo esta escuela del posicionamiento han sido las metodologías prescriptivas que nacen de empresas de consultoría. Después de la Segunda Guerra Mundial se fueron popularizando mucho las empresas de consultoría. Inicialmente operaban más en el campo pues, de las finanzas, de la contabilidad, pero empezaron a aparecer algunas empresas de consultoría que se empezaron a enfocar más en las decisiones estratégicas que toman las empresas. Algunas de las más conocidas, el Boston Consulting Group, por ejemplo, McKinsey, entre Arthur DeLiro en su momento, que fueron sacando metodologías para hacer análisis empresariales y tomar decisiones. Por ejemplo, el Boston Consulting Group es muy famosa, una famosa matriz, que la vamos a ver en este curso. La matriz se llama la matriz del Boston Consulting Group, que analiza cómo yo, de una cartera de negocios que tengo, yo puedo identificar aquellos negocios que son estrellas, es decir, que tienen alta participación de mercado y que tienen una alta tasa de crecimiento, son negocios muy rentables. Los negocios dilema, aquellos que tienen una alta tasa de crecimiento de mercado, o sea, tienen mucho potencial a futuro, pero yo tengo poca participación de mercado, por lo tanto debo invertirles para mejorar mi posición competitiva. Los productos que llamamos vaca lechera, es decir, aquellos en los que hay alta participación de mercado, pero bajo crecimiento del mercado de la demanda. Es decir, son negocios que no tienen mucho potencial de crecer a futuro, pero sí generan muchos recursos para
invertirle a esos negocios dilema, por ejemplo. Y los perros o negocios huesos, pues que son aquellos que tienen baja participación de mercado y baja tasa de crecimiento, que son aquellos negocios que no son competitivos y que la empresa tarde o temprano terminará o vendiendo o cerrando o cosechando, ¿sí? Bueno, algo de esto lo miraremos más adelante. Este tipo de matrices, metodologías se fueron popularizando mucho en la escuela del posicionamiento. McKinsey también tiene una matriz similar donde analiza atractivo de la industria, fortaleza del negocio. Y con base en estas matrices se fueron sacando prescripciones de cómo debería hacerse ese proceso de planeación estratégica. Ahí vamos viendo que esta escuela, al igual que la escuela del diseño y la planificación, también es una escuela prescriptiva, porque también nos da recetas, metodologías, instrucciones de cómo debería hacerse ese proceso de la planeación. Y digamos que el tercer momento de esta escuela, y es quizás el más reconocido, es el que más se identifica hoy en día, es el que viene de la economía industrial, donde el principal exponente es Michael Porter. Michael Porter es un economista que viene de la rama de la economía industrial. ¿Qué es la economía industrial? Es una rama de la economía que analiza la estructura de las industrias y analiza variables. ¿Qué variables caracterizan a una industria? Pues hay industrias que son, por ejemplo, oligopolios, donde son muy pocos competidores, muchas barreras de entrada, y esos competidores tienen mucho poder, ¿sí? O hay empresas que son de competencia perfecta, donde hay miles de competidores, miles de clientes, los precios vienen dados perfectamente por la oferta y la demanda, y las empresas tienen muy poco poder de decisión para modificar, por ejemplo, los precios. Bueno, entonces todo eso que estudia la economía industrial, Michael Porter lo analizó. Dijo, bueno, vamos a analizarlo, pero no desde el punto de vista de la economía, de cómo hacer los mercados más eficientes, sino de cómo una empresa puede tomar decisiones para aprovechar esas condiciones que tiene esa industria. Entonces él sacó una serie de herramientas y modelos que se verán, por ejemplo, en este curso, como el modelo el más famoso, el modelo de las 5 fuerzas de Porter. ¿Cómo analizo yo si una industria es atractiva? Cómo está el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de que lleguen nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos, la rivalidad entre los competidores, ¿sí? Bueno, y otra serie de herramientas, el diamante de Porter, que ya miras como las condiciones más a nivel de país, el tipo de estrategias genéricas, diferenciación, liderazgo en costos, el concepto de cadena de valor. Muchas de estas herramientas que fue planteando Porter se han vuelto claves en los procesos de diagnóstico y planeación estratégica. Y es por ello que es también una de las escuelas más populares por todos esos... todas esas herramientas, modelos que ayudan a desarrollar este proceso. Ahora, ¿cuáles son las principales críticas que se le hacen a la escuela del posicionamiento? Bueno, al igual que las dos escuelas anteriores, esta también es una escuela prescriptiva, como ya lo decíamos. Las 3 escuelas prescriptivas son esas: diseño, planificación y posicionamiento. Sigue siendo una escuela muy centrada en la alta dirección. Acá se considera la estrategia también como que nace en la alta dirección, en ese proceso analítico. Es una escuela que le da demasiada importancia a lo racional. O sea, todo el proceso se consigue de una manera muy racional, muy analítica. Entonces digamos que una crítica que se le hace es que acá no se consigue mucho el proceso más creativo o la intuición, no se le da mucha importancia dentro de esta escuela. Y tampoco se le da importancia a otra serie de factores que pueden influir en la forma como toman decisiones las empresas, como el poder, el aprendizaje, la cultura, que son algunos de los elementos que vamos a mirar en otras de las escuelas que son más de corte descriptivo.